Tigres ha tenido muy buenos entrenadores a lo largo de su historia. Por ejemplo, Carlos Milok, uno de los más importantes, el que hizo a Tigres 2 veces campeón de liga. Sin olvidar también a Claudio Lostanau, el que los hizo campeones de Copa en 1975. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de alguien como Neri Pumpido, que hizo jugar a Tigres muy bien en su momento. Y el número uno de toda la historia, Ricardo Ferretti, multicampeón. Bueno, primero sacó Tigres del descenso y después los hizo campeones de Liga, de Conca, final de Libertadores, final del Mundial de Clubes. Sin duda, el mejor técnico en la historia del equipo y el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Pero hoy no venimos a hablar de ellos, hoy no vamos a hablar de lo bueno, hoy vamos a hablar del peor entrenador que ha tenido Tigres en su historia, del peor técnico, el que fue uno de los principales responsables que llevó a Tigres al descenso. Se trata de Carlos de los Cobos, una persona que tuvo su trayectoria, tuvo un paso en varios clubes del fútbol mexicano, tuvo un paso como jugador. Carlos de los Cobos jugó en el Club América, jugó en Rayados, jugó en Querétaro, tuvo una trayectoria también como director técnico, incluso siendo jugador, fue campeón 3 veces con el Club América. La temporada 83-84, 84-85 y la 87-88. Ahí estaba Carlos de los Cobos saliendo campeón. También ganó una Copa de Campeones de CONCACAF con el América en el 87, campeón de campeones con el América también en el 87-88. Su trayectoria como director técnico estuvo ligada a varios clubes, empezó dirigiendo al Querétaro, estuvo también en Tigres, que es el caso que nos trae a este video. Curiosamente dirigió al América también en 1996, después de todo el desastre que causó en Tigres. Estuvo en el Atlético Celaya, estuvo en Querétaro, estuvo en Lobos WAP, en el FAS de Salvador, la selección salvadoreña también los dirigió, Chicago Fire de la MLS, Querétaro en el 2012, Cafetaleros en el 2015 y también volvió a la selección salvadoreña entre 2018 y 2021. Esa fue a grandes rasgos la trayectoria de Carlos de los Cobos como entrenador. Él, como te mencionaba, comenzó dirigiendo al Querétaro en 1993, en septiembre hasta abril de 94, dirigió 34 partidos, tuvo 31% de efectividad. En aquel momento les pareció una buena idea que viniera a Tigres cuando estaba pasando por una situación, pues obviamente delicada, ¿no? Tigres, después de pasar por situaciones complejas, se podría decir, situaciones de, ¿cómo les podría llamar? Pues comprometedoras con la tabla porcentual, pues tomaron una pésima decisión en esas épocas donde los directivos eran Manuel Silos, Guillermo Lara, todas esas épocas pésimamente administrados por parte del Club Tigres, se tomaron muy malas decisiones como la de Carlos de los Cobos. Tal vez fue importante porque por ahí se empezó a consolidar un poquito más el Pastor Lozano, incluso creo que en el debut de Carlos de los Cobos, Pastor Lozano mete un gol, creo que el partido debut es contra Correcaminos, y el resto de la estancia de Carlos de los Cobos en Tigres fue sumamente malo. Fue una situación totalmente negativa y un episodio que entre muchas cosas pues estuvo llevando a Tigres al descenso, ¿no? ¿Qué tipo de jugadores estaban en aquel entonces con Tigres? Bueno, había calidad. Estaba, por ejemplo, Antonio Carlos Santos en el equipo de Tigres, estaba Gustavo Nápoles, estaba Miguel España, estaba Martín Castañeda, eran jugadores que participaban en la institución en aquel momento. Estaba, por supuesto, también el Pastor Lozano. Había calidad, insisto, y está la situación de Carlos Muñoz, que ahorita más adelante les voy a platicar un poquito más también a profundidad. Creo que también le tocó a Carlos de los Cobos el Abuelo Cruz. O sea, era un equipo que tenía calidad, era un equipo que tenía una experiencia en el plantel. También cabe mencionar que Carlos era un entrenador
pues se podría decir como novedoso para la época, pero cuando llega a Tigres hace las cosas sumamente mal. ¿Cómo le fue? Hablando de números a Carlos de los Cobos en el equipo. Estuvo en el periodo de la temporada 94-95, pero pues no le tocó dirigir todo el año futbolístico. Él estuvo de enero de 1995 a mayo de 1995. En ese lapso de tiempo dirigió un total de 17 partidos, estuvo ganando 4 ocasiones, tuvo 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas. 22 goles a favor y 30 goles en contra. Imagínense, 30 goles en contra en 17 partidos en un momento donde Tigres pues necesitaba un poquito de estabilidad y que Carlos de los Cobos no se la pudo brindar. Y ese Tigres, lo que he podido investigar, lo que he podido averiguar, era un equipo que jugaba muy mal, era un equipo que perdía muchos partidos y era un equipo que se notaba que para nada iba a salir bien esa situación, que para nada iba a funcionar lo que Tigres estaba tratando de hacer en aquel momento. La pregunta importante aquí es, ¿cómo dejó Carlos de los Cobos a Tigres? Bueno, en aquella temporada, la 94-95, que a Carlos le toca dirigir la segunda mitad, Tigres quedó en el penúltimo lugar de la clasificación. Penúltimo lugar. Eran 19 equipos, Tigres quedó en el lugar 18 y la situación fue horrible. También hay que recordar que en aquella época todavía se jugaba la liga en grupos. A Tigres le había tocado el grupo 1, quedó también en el último lugar, evidentemente, en el quinto lugar de ese grupo, con 34 goles, no, 50 goles en contra había recibido Tigres en aquella ocasión y pues evidentemente era un equipo anticompetitivo, era un equipo que no lucía en absolutamente nada. Y uno de los episodios que también fue importante durante la etapa de Carlos de los Cobos es que Carlos Muñoz, él estaba todavía en la institución de Tigres, ya tenía un buen rato, pues se habla, se dice que fue muy irrespetuoso Carlos de los Cobos con Carlos Muñoz, un estandarte de la institución, un jugador de experiencia, de calidad, de trayectoria importante en el club. Empezó a ponerlo con los suplentes, empezó a no tener el respeto que merecía un futbolista de su trayectoria y fue ahí en donde él tomó la decisión de pues ya no contar con Carlos Muñoz, pero una decisión inadecuada, sobre todo por el momento que estaba pasando Tigres en aquel entonces, y es ahí en donde Carlos Muñoz pues decidió que no iba a seguir con esa situación y decidió retirarse del fútbol. Llegó hasta ese momento y Carlos de los Cobos pues obviamente no tuvo la razón en mandar a la banca a Carlos Muñoz en aquel momento, y así es como él fue uno de los principales responsables que encaminó a Tigres a lo que unos años después terminará siendo el descenso a la segunda división del fútbol mexicano, a la primera división A. Que ojo, es importante decir que, si bien es cierto, Carlos fue muy importante para la tragedia que fue el descenso de Tigres, fue un pésimo entrenador, una pésima decisión. No podemos dejar de mencionar a directivos, pues, que hicieron un pésimo trabajo, ¿no? Sobre todo el tema de Manuel Silos, el tema también de Guillermo Lara, este tipo de entrenadores que afectaron muchísimo, muchísimo a la institución y que pues entiendo que no les importaba, entiendo que no tenían interés en que Tigres hiciera las cosas bien, contrataban a quien sea, no estaban enterados de fútbol, no tenían una buena asesoría, hacían negocios pues que yo creo atendían a sus intereses si es que los tenían, y Tigres terminó descendiendo por la serie de malas decisiones, una de ellas la presencia de Carlos de los Cobos en la institución en aquel momento, que sin duda es el peor técnico en la historia del Club Tigres. ¿Qué opinas de esto? ¿Te conocías esta historia de Carlos de los Cobos? ¿Piensas que hay un técnico peor en la historia del club? Házmelo saber en comentarios para poder platicarlo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Edu Torres. Nos vemos en el próximo video.